Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en la segunda carta a los Corintios, capítulo 1 y versículo 15, donde dice: Con esta confianza quise ir a vosotros para que tuvieseis una segunda gracia. Comienza diciendo este versículo, con esta confianza. Note que es la base a lo expresado en los versículos anteriores, ya que el apóstol escribe con confianza, de que sería entendido correctamente en cuanto les escribe y les había dicho anteriormente. Por tanto, el apóstol confiaba que él fuese para los corintios su motivo de gloria. Dicho de otro modo, que tuviesen plena confianza en él y lo considerasen como digno de ser creído. Sigue diciendo este versículo: quise ir primero a vosotros para que tuvieseis una segunda gracia. Pablo les informa que había querido ir a verles antes del viaje previsto para Macedonia. Y esto constituiría una segunda gracia, es decir, un segundo elemento de bendición, ya que las palabras del apóstol deben de entenderse de que antes de ir a Macedonia, iría a Corinto, y luego seguiría el viaje previsto y después de terminar el ministerio en Macedonia, volvería nuevamente a Corinto para pasar un tiempo con ellos. La primera gracia habrá de entenderse como la primera visita que hizo a Corinto, donde estuvo 18 meses, con la fundación de la Iglesia y la enseñanza de la doctrina. Esta segunda gracia sería con motivo de la segunda visita, pero debe de tenerse en cuenta que probablemente Pablo les visitó una segunda vez, como dijo anteriormente, en una visita rápida para resolver problemas, en la que se produjo un estado de confrontación, con él seguramente por los falsos apóstoles y por algunos de los de la Iglesia. Pero la segunda gracia debe de entenderse en relación con su deseo de verlos antes y después de la visita a Macedonia. Una carta dura constituyó este proyectado viaje, que nada tiene que ver con la visita rápida que con mucha probabilidad hizo a los corintios de Éfeso. Con todo, cabe preguntarse cómo hizo conocer el apóstol a los corintios el proyecto de esta segunda visita, ya que algunos eruditos entienden que en el cierre de la primera epístola le anunciaba esto y ellos debieron de entenderlo de este modo. Como así señala la primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículos 15 y 16, donde dice: Hermanos, ya sabéis que la familia de Etefanas es las primicias de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Con todo, nótese que pareciera que el viaje que se refiere a este versículo no podía ser relacionado en la primera carta, sino otro, puesto que aquí se detecta que era una visita anterior a la que iba a realizar a Macedonia, y luego volvería a ellos otra vez. Tampoco, el anuncio de esa visita debería de estar en la carta anterior a la primera, que se menciona en ella, la que por otro lado no tenemos. Note lo que dice la primera carta a los Corintios, capítulo 5 y versículo 9. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Ese anuncio bien pudo haberse producido por medio de algún mensajero que lo visitase, enviado desde Éfeso, o incluso fuese hecho en la visita breve a la que se hace referencia anteriormente.
Continúa ahora con el versículo 16, donde dice: y por nosotros pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros, y ser encaminado por vosotros a Judea. Comienza diciendo este versículo: y por vosotros pasar a Macedonia. El apóstol quería visitar a los corintios camino de Macedonia, ya que no sería una visita muy extensa, pero en ella se proponía, como se aprecia en el versículo anterior, darles una segunda gracia, estando con ellos antes del viaje proyectado. Continúa diciendo este versículo: y desde Macedonia venir otra vez a vosotros. Note que el plan inicial no había sido ese, sino que pensó visitar Macedonia y luego Corinto, pero deseaba ver a los hermanos y estar en la iglesia en la que estuvo tanto tiempo, por lo que se propuso visitarlos primero, seguir luego a Macedonia y regresar otra vez a Corinto. Sin embargo, esa visita primera a Corinto se convirtió en una seria dificultad para él, con el conflicto promovido en la iglesia contra su persona y ministerio. Y eso, como ya se ha considerado, impulsó al apóstol a escribir la carta de las muchas lágrimas, como señala este capítulo 2, versículos 3 al 5, que pudo haber sido escrita en algún lugar de Macedonia o posiblemente mejor en Éfeso, antes de seguir adelante con el viaje que se había propuesto. El portador de la carta fue Tito, y Pablo esperaba encontrarse con él en Macedonia. Y cuando se encontraron le informó de la reacción positiva que el escrito trajo en los corintios, llenándose Pablo de alegría por ello. Esta segunda carta a los Corintios, capítulo 7 y los versículos 6 y 7, dice: pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. No hay certeza de que haya visitado todas las iglesias de Macedonia por la inquietud que sentía pensando en el efecto que la carta habría producido entre los corintios. El apóstol debió de haber cumplido el plan inicial del viaje, de modo que desde Macedonia viajó a Corinto, donde bien pudo haber pasado el invierno con ellos. La primera carta a los Corintios, capítulo 16 y versículos 5 al 7, dice: iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar, y podrá ser que me quede con vosotros, o aún pase el invierno para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir, porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Sigue diciendo este versículo: y ser encaminado por vosotros a Judea. Desde allí seguiría a Judea, concretamente a Jerusalén, donde, entre otras cosas, llevaría la ofrenda recogida en las iglesias de Macedonia y también la de Corinto. De otro modo, junto con los hermanos de Macedonia, que le acompañaban con la ofrenda de aquellas iglesias, añadiría la de Corinto, y ellos seleccionarían a otros para formar todos ellos un grupo que llevasen con él la ofrenda a Jerusalén. Pablo deseaba a él que los corintios se encargasen de ayudarle en los gastos de este viaje, y note que la expresión ser enviado en el léxico del Nuevo Testamento significa dar lo necesario para dotar de víveres, vestidos y dinero al que viajaba en tareas del ministerio, como así señala, por ejemplo,
en Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo 3, Romanos, capítulo 15, versículo 24, y Primera de Corintios, capítulo 16, versículos 6 y 11. Es por eso que el apóstol deseaba que los creyentes en Corinto manifestasen con él en la comunión práctica el amor sincero que debían profesarle. Continúa ahora con el versículo 17, donde dice: Así que, a proponerme esto, ¿usé quizá de ligereza? ¿O lo que pienso hacer lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no? Comienza diciendo este versículo: Así que el proponerme esto, ¿usé quizás de ligereza? Los opositores de Pablo le acusaban de ligereza al cambiar los planes del proyectado viaje que ya le había comunicado a los corintios. Y es que por esa razón, en defensa personal, le formula dos preguntas retóricas que requieren una respuesta negativa. La primera de ellas descarta una acción hecha con ligereza o sin pensar en lo que él hacía. Por otro lado, la construcción griega en esta alternativa de lectura apunta a que tanto Pablo como los corintios sabían lo que iba a hacer. Y por esa razón, en defensa personal, ante la acusación de falta de integridad, les pregunta si aquella rectificación en el viaje conforme a los planes iniciales es obrar con ligereza. Es preciso que entiendan que una cosa es el propósito inicial y otra las circunstancias que determinan un cambio al programa, ya que hubo un momento en el ministerio de Pablo que, queriendo predicar el Evangelio en Asia, el Espíritu impidió su programa hasta que se abrió camino para hacerlo en Europa, como así señala Hechos de los Apóstoles capítulo 16, versículos 6 al 10. Y de la misma manera ocurrió aquí. Por tanto, nadie podía acusar al apóstol de obrar con ligereza, prometiendo algo y no cumpliéndolo luego. Sigue diciendo este versículo: ¿O lo que pienso hacer lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no? La segunda pregunta vincula al apóstol con la dirección de su ministerio y de sus decisiones, ya que les pregunta si lo que él resuelve y promete lo hace en la carne. Téngase en cuenta que el hombre carnal tiene una doble palabra, que es sí y no. De tales personas nunca se puede uno fiar. Pero el cambio de planes tuvo que deberse a circunstancias ajenas a su voluntad y siguiendo la dirección de Dios. Y note cómo los enemigos le acusaban de inestable, pero él mantenía sus planes y compromisos salvo causa de fuerza mayor. Esta última parte del versículo tiene el eco de la enseñanza del Señor Jesús, cuando dice: Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. Mateo capítulo 5 y versículo 37. Sin duda, Pablo había enseñado a los corintios la veracidad y firmeza en los compromisos que el creyente debe de manifestar, por cuya razón sus detractores le acusaban de carnalidad y de actuar como un mero hombre y no como un apóstol de Cristo. Por otro lado, llama la atención también el hecho de la reiteración de las dos palabras, sí y no, ya que en el texto griego, sin embargo, no se debe de olvidar que el pensamiento de Pablo es, sin duda, el propio de un hebreo, que acostumbraba a repetir las palabras para darle el énfasis que buscaba con ello. Y lo que está diciendo a los corintios es que él no actuaba en la carne para tener dos palabras diferentes, sino todo lo contrario. De modo que la acusación de doblez está injustificada. Así que cuando dice sí, quiere decir sí, y lo mismo cuando dice no.
Continúa ahora con el versículo 18, donde dice: Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Comienza diciendo este versículo: Mas como Dios es fiel. La evidencia del compromiso cristiano está en afirmar o negar sin dudas aquello que se expresa, es decir, todo cuanto se programe en el caso del viaje de Pablo y se anuncie. No puede ser sí y no, sino una sola cosa, que expresa la firmeza de la que se dice, ya que los enemigos de Pablo le acusaban de falta de fidelidad. Y sin duda, este es uno de los pecados más comunes en la sociedad actual, ya que no solamente en las esferas generales, sino también en el mundo religioso, en donde muchos han prometido predicar solo la verdad y la atacan sin reparo alguno. Pablo afirma una de las grandes verdades sobre la naturaleza de Dios, cuando dice que Dios es fiel. Por tanto, no le afectan las circunstancias y hace honor a su palabra. La segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 13, dice: Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Dios es fiel en todas las cosas y en todo tiempo, de ahí que se exhorte al creyente, cuando dice: Conoce pues el Señor tu Dios es Dios, Dios fiel. Deuteronomios, capítulo 7, versículo 9. Esta cualidad es esencial en Dios, de lo contrario, no sería Dios, ya que no le afecta ninguna infidelidad para que siga siendo fiel incluso con los infieles, como señala la segunda carta a Timoteo, capítulo 2 y versículo 13. Por otro lado, el salmista canta alabando a Dios y afirma que la verdad o la fidelidad le rodea. El Salmo 89, versículo 8 dice: Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. El Verbo encarnado se presenta en la profecía como fiel, hasta el punto de que la fidelidad es el ceñidor de sus vestidos. Isaías capítulo 11, versículo 5 dice: Y será la justicia canto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Esta fidelidad, como Él mismo es inmutable, Él nunca olvida sus promesas, ni falta a la palabra dada. Por tanto, nunca lo que dice puede ser tomado con vacilación o con reservas, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no lo hará; habló, y no lo ejecutará. Números, capítulo 23, versículo 19. La experiencia personal de cada creyente es precisamente esta. Dios es fiel, por lo que se puede decir: nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Lamentaciones, capítulo 3, los versículos 22 y 23. El que tiene a Cristo vive a Cristo y expresa visiblemente como Él lo hizo a Dios en el mundo. Por tanto, no puede haber doblez en la vida cristiana, sino firmeza y fidelidad que cumple a aquello que ha prometido y hace siempre honor a su palabra. La frase del apóstol puede entenderse mejor así: tan cierto como que Dios es fiel, así nuestra palabra no es sí y no. Sigue diciendo este versículo: nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Puesto que la vida del apóstol se desarrolla delante y en plena comunión con Dios, lo que dice se hace desde esa condición. Quien vive a Cristo actúa del mismo modo. Incluso ha hecho una promesa que puede resultar en contra suya, ya que mantiene lo que ha prometido. El Salmo 15, versículo 4 dice: Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aun jurando en daño suyo,
no por eso cambia. El comportamiento del creyente debe corresponder a la elección con Dios. La primera carta de Pedro, capítulo 1 y los versículos 15 al 17 nos dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos, en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santo porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin asesión de persona juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Pablo no solo afirma que lo que dijo fue hecho delante de Dios, sino como testigo de sus palabras. No cabe duda que este es el resultado de la experiencia suya de vivir a Cristo. Gálatas capítulo 2 versículo 20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que, si Él es digno de crédito cuando predica el Evangelio, también lo es cuando le anuncia el viaje proyectado. Y antes de continuar explicándole los cambios en el viaje, le hace notar su fidelidad a lo prometido para que las razones sean tenidas como corresponde. También sorprende la humildad del apóstol frente a adversarios que le acusan sin base alguna, y responde con afecto entrañable y acude a ellos para presentarles las razones que motivan sus decisiones. Continuará con el versículo 19, donde dice: porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Comienza diciendo este versículo: porque el Hijo de Dios Jesucristo que entre vosotros ha sido predicado por nosotros. El mensaje de Pablo, Silvano y Timoteo es un mensaje firme y no equívoco o impreciso. La primera firmeza está en la persona anunciada, para la que Pablo usa 3 títulos, única vez que aparecen estos unidos de esta manera en los escritos del apóstol, en el que se anuncia es Dios verdadero, como Hijo de Dios, que en unidad con el Padre es el único, infinito y fiel Dios. Además, el segundo título, Jesús, es el único Salvador de los pecadores, por quien Dios hace la obra de redención prometida según su eterna disposición en el tiempo determinado, como así señala en Gálatas capítulo 4 y versículo 4. El tercer título, Cristo, es la expresión del Mesías, que estaba profetizado con la esperanza para las naciones, en la promesa dada a Abraham. Y Pablo enseñaba que Cristo es esperanza de gloria, como señala la carta a los Colosenses capítulo 1 y versículo 27. Por tanto, el mensaje es verdadero y también firme. Sigue diciendo este versículo: por mí, Silvano y Timoteo. La firmeza está también en el mensaje que predicaron ellos a los corintios. Y note cómo Pablo menciona los nombres de los 3 predicadores del mensaje de salvación. Comienza por el apóstol, luego sus 2 compañeros de ministerio, a quienes los corintios conocían perfectamente. El apóstol había sido el primero en visitar la ciudad y allí predicó el Evangelio, como nos dice Hechos de los Apóstoles capítulo 18 y los versículos 1 al 4. Durante la estancia en Corinto, llegaron Silvano y Timoteo que procedían de Macedonia. Hechos de los Apóstoles capítulo 18 y versículo 5. Silvano o Silas habían acompañado a Pablo en su segundo viaje misionero, luego de la separación con Bernabé. Hechos de los Apóstoles, capítulo 15 y versículo 40. Más adelante, en ese mismo viaje se
unió a ellos Timoteo, que los acompañó desde la ciudad de Litra. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16 y los versículos 1 al 3. Es interesante la mención de las tres personas, puesto que la ley determinaba que en boca de 2 o 3 testigos se confirmara el testimonio para establecer la veracidad de algo. Los tres predicaron el mismo evangelio. También los tres proclamaron a Cristo. Los tres, note que lo hicieron de idéntica manera. Por tanto, el testimonio del evangelio era firme, ya que no habían predicado cosas diferentes, sino el mismo e idéntico mensaje. Sigue diciendo este versículo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Una tercera firmeza está en el núcleo del mensaje predicado, que era cristocéntrico. El Salvador estaba presente en toda la proclamación del Evangelio, porque era el Evangelio de la gracia. Era un mensaje fiel porque procedía de Dios mismo. Pablo lo había recibido directamente de él, sin intermediación de ningún otro, como así nos dice la carta a los Gálatas, capítulo 1 y los versículos 11 y 12. Por consiguiente, no hubo fluctuación o vacilaciones en el mensaje que fue sí en Cristo. También cabe remarcar aquí la centralidad de Cristo en el mensaje del Evangelio, sobre todo en un tiempo en el que se está desplazando de él. Note cómo el predicador moderno dedica tiempo a historias, ilustraciones, reflexiones, contextualizaciones, etcétera, etcétera. Pero Cristo no es el centro vital de la evangelización. El mensaje popular es el de las emociones, que puede producir percepciones, pero nunca conversiones. Si queremos que el mensaje de salvación sea eficaz, es preciso que Cristo sea el centro del mismo. Y voy concluyendo con esto. Pablo apela a la fidelidad de Dios y lo hace en contra de las calumnias de sus adversarios. Esto significa que oponerse a Pablo significaba oponerse a Dios. No es sino hasta el versículo 23 que responderá por su cambio de planes. Cuando los corintios aceptaron la crítica contra Pablo, a la vez también adoptaron ellos una actitud crítica hacia Dios. Al poner la vista en lo externo, habían ellos perdido de vista la fidelidad de Dios que irradiaba en el ministerio de Pablo. La fidelidad de Dios es ante todo su solidez, ya que Dios es la roca de Israel, como nos dice Deuteronomios capítulo 32 y versículo 4. Se puede uno apoyar con absoluta seguridad, y esta solidez explica la constancia en sus designios, la fidelidad también a sus promesas. Amigo y amiga oyente, sobre todo en el Nuevo Testamento, la fidelidad de Dios a sus designios de misericordia y salvación son, como nos dice la primera carta a los Corintios, capítulo 1 y versículo 9, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Está diciendo aquí por lo cual fuisteis llamado. Tengas en cuenta que este llamado, como siempre, en las cartas del Nuevo Testamento, se refiere a un llamado eficaz que salva. Dios es quien llama a salvación y a su cielo, por lo cual será fiel en dar la gracia necesaria para cumplir ese llamado, con la comunión con su Hijo amado. Es por ello que, amigo y amiga oyente, si este llamado lo estás sintiendo en tu corazón, es necesario que tú puedas orar e invitarle al Señor Jesucristo a que venga a tu vida. Fíjate que no he dicho a que recibas una religión o a que creas en una denominación o en una iglesia concreta, sino a que crea en Jesucristo, el autor y el consumador de la fe, que es
Él. Por tanto, ora conmigo si nunca antes lo has hecho y da este primer paso de fe, recibiéndole en tu corazón y di conmigo: Dios eterno, creo lo que dice tu palabra, porque tú eres fiel a todo cuanto dice en ella. Por ello, vengo ante ti pidiéndote perdón por todos mis pecados y por todos mis delitos. Ahora me arrepiento de ellos, de todos ellos, y te recibo a ti, Jesucristo, como mi único y suficiente Salvador. Gracias te doy, en tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.